Hola Eugenia Olagues, qué gusto estar aquí contigo, tenerte como mujer referente 2026. Quisiera, Eugenia, que nos dijeras quién es Eugenia Olagues, qué es la esencia tuya. Por favor, preséntate, Eugenia. Muchas gracias. Hola, soy Eugenia Olagues Torres, soy empresaria, docente e investigadora. El día de hoy me encuentro en una ciudad bellísima, en Mazatlán, Sinaloa, México. Yo aquí vivo actualmente y trabajo también, aunque parte de mi trabajo es en algunas ocasiones estar en diferentes lugares, pero prácticamente aquí radico. Es una tierra que me ha dado pues el espacio y también la oportunidad y asimismo esta energía de crecer, de irme desarrollando en las diferentes dimensiones que me han retroalimentado como emprendedora, empresaria, docente y en el ámbito de la investigación. He integrado estas áreas de manera que ahora lo hago no solamente como trabajo, sino también disfruto lo que hago. Y desde este rincón del noroeste de México, pues he colaborado, en algunos casos contribuido en algunos proyectos con impacto real en el desarrollo del talento humano, que es un área que me gusta mucho y en la cual me he profesionalizado. Me gusta conectar con más comunidades locales y así también con una visión global, porque este tipo de trabajo no solamente es para quien radica en un solo lugar, sino a través de este medio, por ejemplo, en el que estamos de la virtualidad, podemos llegar a muchos otros lugares donde antes no era posible. Y esta se ha convertido también en una forma de trabajo. La verdad es que me ha regalado muchos beneficios y oportunidades, pero también eso tiene que ver con una preparación y un propósito. De tal forma que en cada proyecto ha nacido desde una convicción genuina para que se pueda transmitir también ese mensaje, con ese propósito que va implícito de sumar, de aportar valor y sobre todo lo que me agrada mucho contribuir es que en ese posible diseño de ese patrón de pensamiento, ese nivel de conciencia, sea un beneficio para que las personas prosperen y que se genere también ese equilibrio de cada vez ser mejor personas, porque así lo he vivido yo y es como mi mensaje que quiero compartir. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Pues bueno, en su momento me he cuestionado cuál sería, a qué vine, qué tengo que hacer, porque de pronto se me inundaban, pues, en la mente de ideas de qué hacer, pero creo que he encontrado ya un camino más objetivo y definitivamente tengo claridad en que en este ámbito de la formación, de generar un sistema para una comunidad y sobre todo para que independientemente del entorno, evidentemente me enfoco más en el ámbito laboral porque es donde me he desarrollado, pero específicamente considero hoy en día tengo claro que mi misión es crear espacios educativos. Soy educadora, ahorita lo podrán ver en mi formación. También en el ámbito organizacional, en el ámbito personal y donde las personas pueden descubrir, desarrollar y sobre todo desplegar su talento con esa intención y propósito, como lo he mencionado, porque considero y creo firmemente que cuando el talento se desarrolla de manera consciente, no solamente cambia una vida, sino que también transforma comunidades y cambia ese contexto de comunidades completas. Ese sentido yo lo comparto porque yo así lo he vivido, en ese sentir de el cambiar no solamente por evolucionar un patrón de pensamiento o una forma de ver las cosas, sino he visto un cambio, no solamente en lo formativo, en lo de grados académicos, en lo organizacional. Creo que cada experiencia es un aprendizaje también. Y ese propósito es el que considero que he estado fomentando también a lo largo de, pues prácticamente de este desarrollo y de mi práctica en las organizaciones y en el ámbito educativo. ¿Cuáles son mis áreas de especialización? Específicamente son áreas que he contribuido y desarrollado, que por supuesto las considero como un área que no solamente se tienen que obtener por sí solo, sino hay que desarrollar con una disciplina y una formación el desarrollo del talento humano,
En este caso me enfoco directamente al diseño de estrategias y entornos para que las personas alcancen su máximo potencial profesional y personal. Así también mi otra área de especialidad es certificación de competencias. En este sentido, parte de mi trabajo y de mi organización es que evaluamos y acreditamos las habilidades alineadas a estándares nacionales e internacionales que van en función de la calidad para mejorar entornos también más equilibrados. Y área también de la cultura de la calidad, aquí llevamos a cabo implementación de sistemas con mentalidades a nivel global en organizaciones de diferentes tamaños, desde micro, pequeñas y medianas, aunque mi área de especialidad es el desarrollo de las micro y pequeñas empresas de la región. En ese sentido, he investigado, he hecho algunas contribuciones en capítulos del libro y he integrado en libros no solamente aquí a nivel México, sino en América Latina, donde hemos captado la necesidad de las organizaciones y también sus oportunidades, es decir, qué necesidades tiene el sector productivo para que con base en estos procesos que orientamos a que las personas se redefinen también en su ámbito organizacional, puedan contribuir y también aquellos que toman decisiones para una mejor continua y sobre todo que tengan ambientes más sanos, ¿no? Esa es un área que me gusta descubrir, me gusta solamente, no solamente llevar la formación, sino conocer qué hay de esas necesidades, qué piensan los empresarios, qué piensan las personas que operan en esos lugares, que si son entornos seguros y demás. Y tenemos el beneficio de que existen una normatividad en todos los sentidos y en esa área es que proponemos también que las personas se profesionalicen para que puedan ser agentes de cambio en su misma organización. Es decir, en cada lugar llevamos a cabo un proceso formativo para darles la oportunidad que internamente hagan su trabajo consultivo y esa es parte de mi profesión. Mi experiencia profesional, bueno, actualmente ya tengo 5 años como socia fundadora del Centro de Certificaciones Yo Aprendo MX. Es una plataforma educativa que está orientada a los profesionales y al desarrollo de competencias aquí en México, avalada por la instancia de la Secretaría de Educación Pública y el CONOCER, que es el consejo donde se normalizan todo el proceso de competencias. Es un órgano oficial. Así también soy socia cofundadora del primer clúster nacional de infraestructura de la calidad. Este clúster es el primero en su tipo en México, que articula también actores claves de ecosistemas de calidad para fortalecer toda la competitividad nacional y toda su cadena de valor. Algo que me apasiona también, soy docente investigadora en la Universidad Autónoma de Occidente y en el Instituto Benoist Latinoamericano. En esto también, además de impartir docencia, que me encanta en el área de nivel superior y posgrado, pues aquí impulso iniciativas que fortalecen la profesionalización en el campo económico-administrativo y en el ámbito de proyectos de investigación también. En ese sentido, yo comparto la experiencia con mis estudiantes y considero que también mi propósito es, en ese sentido, en el aula, contagiarles un poquito de que hay más allá del aula, que tienen muchos retos y estas nuevas generaciones que están ahorita con todo este tema de las nuevas tecnologías y demás, tienen mayores oportunidades y hay que alcanzarlas a ver. En ese sentido es que también promuevo esa formación con mis estudiantes. Me encanta estar frente a grupo y es algo que disfruto mucho también porque sigue siendo formación. Es un área muy responsable de la formación. ¿Cómo he logrado conectar? Al principio sí era complejo saber cómo integrar estas áreas, porque al principio yo me percataba que eran en diferentes esferas, sin embargo, había una sintonía en las mismas. Hoy en día considero, por supuesto, que me falta aún todavía desarrollar y integrar, pero considero que he conectado educación con empresa, porque formo estudiantes, así también capacitación en el área del talento humano en las organizaciones y al mismo tiempo proveo servicios y acompañamiento para que esto se pueda integrar. Ese es el puente que construyo cada día en las organizaciones en la cual me siento con una responsabilidad grande cada día de hacer algo que vaya a sumar y aportar, porque creo que esto también a mí me ha generado y me ha abierto bastantes posibilidades. En ese sentido, he acompañado a personas y organizaciones en este proceso de desarrollo del talento, creando vínculos reales entre el mundo educativo empresarial, porque así seamos adultos, así estemos ya insertos en el sector productivo, no dejamos de aprender. Eso yo lo tengo muy claro.
Cada día estoy buscando algo más que aprender y considero que es muy importante sus vínculos, esa red de networking que en su momento también sigue siendo formativo tanto en el ámbito educativo como en el ámbito empresarial. No solamente como observadora, creo que siempre me involucro en algo más, en aportar, sino considero que es como mi necesidad, es como mi ADN de estar aportando, no solamente observo. Sí me gusta, por supuesto, analizar los aspectos, no solamente participar sin algún objetivo o un propósito, pero ya una vez que analizo el contexto, creo y en ese momento ya cuando tengo la seguridad digo, en esto puedo contribuir. Esa es mi área de atención o la que yo puedo contribuir. Y de tal forma que en cada proyecto, en cada persona que he acompañado y he confirmado algo que también me llega pues, de gusto, de halago, que el talento crece cuando el entorno está bien diseñado. Y en ese sentido también a mí me configura una necesidad de entonces diseñar ese entorno para que haya una mejor, pues, grandeza en las personas en todos sus aspectos. Hay tres cosas que me definen que no quiero pasar por alto. Soy mamá, por supuesto, me considero una mamá con propósito, con una gran responsabilidad, de un hijo de 12 años que me inspira cada día a construir un mundo mejor. Ese es uno de mis mejores motores, al igual también que mi familia. Él es mi mayor motivación para crear entornos donde el talento de las nuevas generaciones puedan florecer, porque pues ahora sí que estoy tratando de construir un camino donde él sé que va a caminar en su momento. También me gusta mucho el yoga, trato de equilibrar en este sentido en todos los aspectos que realizo, pues también hay un momento de reflexión, de paz, de tal forma que practico yoga y también colaboro en un área de Kung Fu, una escuela de Kung Fu que coordino esa parte. Y creo profundamente en el equilibrio entre mente, cuerpo y disciplina. En lo disciplina lo he vivido mucho en el aspecto educativo, en el aspecto de formación. Me considero una persona que soy disciplinada en esos aspectos, pero también en esta área hay una disciplina y hay un bienestar integral que no se tiene que separar de lo que hacemos, digamos, de los aspectos técnicos. Las habilidades blandas, creo que aquí es el momento también para conectar y creo en esta base para que el liderazgo realmente sea auténtico y sostenible, tener esos momentos de paz y de equilibrio. Considero también, me gusta mucho todo el tema de capitales, de inversiones con propósito, no solamente a niveles financieros, sino lo veo en cada proyecto que yo participo y colaboro como una herramienta para generar valor y hacer una propuesta para que sea esto sostenible. En cada persona que he tenido la oportunidad de conectar, he aprendido de muchas personas en el camino y así también trato de contribuir en el sistema del ámbito de invertir en algún proyecto mayormente educativo que sea alineado con un propósito mayor, es decir, que en esta forma trabajemos en conjunto o en red para un bienestar de un crecimiento colectivo. En el ámbito también de las mujeres, en estas redes de apoyo que en ocasiones tenemos en el grupo de yoga, es muy significativo ese elemento. Y por último, es algo con el que quiero cerrar. Hoy en día, a nivel de reflexión, lo dejaría esto. Estamos en la era de la inteligencia artificial. Estamos viviendo una de las etapas transformacionales más aceleradas en la historia a partir de esta situación que tuvimos en la pandemia, pues hubo un cambio radical. Sin embargo, hoy en día la inteligencia artificial está cambiando industrias, profesiones y la forma en cómo se aprende. Pero hay algo que ningún algoritmo puede aplicar completamente, nuestra capacidad de desarrollar talento. Lo que sigue siendo profundamente humano son estos aspectos que puntualizo aquí, la conexión entre personas, que eso yo lo he experimentado, lo sigo viendo cada día, que por más que exista un algoritmo perfecto, esa conexión del uno al uno siempre va a tener un acompañamiento con una intención, sobre todo cuando hay un momento de reflexión y de conexión con otra persona y que se magnifica esta forma de pensar de creer o de simplemente tener una plática sencilla, charla con una amistad, con una familiar o con una nueva persona. De tal forma que el diseño de estos entornos siempre procuran inspirar y sobre todo que la transformación
sea desde lo genuino, desde el sentido humano, que eso ningún algoritmo, por más avanzado que esté, creo que nos va a quitar esa capacidad. Por ello, con esto me gustaría cerrar. Creo en el talento que no aparece por casualidad, se diseña. En mi caso personal, así me ha pasado, lo he construido. Me falta, por supuesto, mucho más que formarme. En ese sentido, pues yo tengo una formación de maestría, tengo un doctorado en gerencia y política educativa, una maestría en desarrollo humano con especialidad en competencias docentes, una licenciatura en administración en la cual prácticamente llevo a cabo ese proceso hoy en día y considero tener una base sólida para la transformación educativa. Me dedico, como resumen, construir proyectos reales que conectan con educación, empresa y desarrollo humano. En esta triada es donde me identifico. Mi propósito principal es diseñar entornos donde las personas, comunidades, florezcan siempre con una intención y compartir mi desarrollo también y en este sentido, pues cómo a mí me ha funcionado y cómo ha sido no solamente como un referente, no lo veo así porque sé que existen muchas más referentes en este sentido del trabajar el día al día con uno. Y con ello me gustaría cerrar. Gracias por acompañarme en este breve recorrido. Les invito a que sigamos construyendo juntas, juntos, entornos donde el talento siempre se diseña con un propósito. De Muchas nuevo, gracias, Eugenia, te agradezco mucho. Excelente, excelente, me encantó muchas cosas que dijiste. Así que muchas ahora gracias. yo sé que tienes preparada una masterclass para nosotros. Entonces, prepárate, por favor, pon ahí tu nueva presentación. Y en lo que tú lo haces, yo quiero contar un poquito que Florida Institute of Management en los meses de marzo, desde hace muchísimos años, tratamos de dar reconocimiento a las mujeres como Eugenia, que están haciendo mucha labor y que tienen esfuerzo, dedicación y han dedicado a ayudar a otras mujeres, no solo a superarse ellas mismas. Entonces, para nosotros en Florida Institute of Management es mucho gusto, querida Eugenia, poderte tener aquí como mujer referente 2026. Entonces, ¿cuál es el título de tu masterclass? Muchas gracias, claro que sí. En este momento voy a hacer la presentación. El tema de hoy en la clase, en la masterclass es la inteligencia artificial no reemplazará al talento, lo rediseñará. Si me permiten, voy a Por compartir favor, esta claro que sí. presentación. Comparte ahí Nada más. tu presentación. Sí, en un momento se los comparto para que tengamos también pues esta ayuda visual. De antemano, pues muchas gracias. Esa iniciativa me parece increíble, doctora. Y ya, nada más compárteme si ya puede ver la presentación. No, Creo que no la vemos todavía, aquí está, ya en un momento. Aquí está. Ahora sí me informan si ya la pueden ver. pero esa es la misma. Tenemos la presentación. Y aquí está la Aquí presentación. está. Ok, perfecto. Sí, ahora sí. Aquí Muy está bien. el título, ¿verdad? La inteligencia artificial no reemplazará al talento, lo rediseñará. Muy bien, va a ser muy interesante poder oír eso porque sabemos que eres una experta en todo lo que es talento humano y ahorita que todos estamos bombardeados por todo esto de inteligencia artificial, a veces nos da miedo, a veces creemos que es la solución para todos los males. Entonces, bajo tu punto de vista, pues háblanos por favor de esto y te voy a hacer algunas preguntas si yo no entiendo Por algo favor. de tu presentación para que esto sea más fluido y que sé que va a ser muy interesante y vamos a salir enriquecidos todos de esta presentación. Adelante, por favor, Eugenio. Claro que sí, con mucho gusto. En cualquier momento que usted guste hacer alguna pregunta, eso será también muy interactivo para saber también cómo poder compartir esa información. Perfecto, adelante. Gracias. Pues bien, les comentaba, el tema que elegí me resultó, créanme que fue también un momento de reflexión. Me quedé tarde noche haciendo esta reflexión. En lo personal considero que es algo que me gusta, es como que en la tarde noche ya es cuando todo está tranquilo, me gusta hacer ese tipo de reflexión. Tenía varios temas.
La verdad es que me incliné por esto porque aunque ahorita es una tendencia, también es un foco de atención para saber qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar en consecuencia en este tema. Como bien decía la doctora, estamos bombardeados por este tema, creemos o nos han hecho quizá creer que también con esto lo va a solucionar todo, pero también tiene sus, digamos, sus diferentes puntos de vista. En este sentido, es a manera de reflexión lo que yo les quiero compartir. La inteligencia artificial no reemplazará al talento, lo rediseñará. Es un principio que también yo considero. Y bueno, como ya les mencionaba, como parte de antecedentes, durante mucho tiempo nos han dicho que la inteligencia artificial va a reemplazar al talento humano. Se escuchan continuamente, tenemos información cada vez que ya en ocasiones no se va a requerir una persona en ciertos lugares, etcétera. Pero después de trabajar con personas, con organizaciones y sistemas de desarrollo donde también se automatizan procesos, yo descubrí algo distinto, que es lo que en principio quiero compartirles. La inteligencia artificial, en este sentido, considero que no necesariamente va a reemplazar. Aquí hay un principio importante de lo humano con lo tecnológico, es decir, esa dualidad que también se puede integrar de una manera sana, de una manera equilibrada. Y en ese sentido, mi punto de vista es que considero que se va a poder rediseñar usando, por supuesto, estas herramientas. En principio, ¿qué creencia vamos a romper en este patrón de pensamiento, en esta forma que nos hemos construido y que también hemos, cierta manera, vivido en algunos casos como con una narrativa de miedo o con información que de pronto nos bombardean? Ni siquiera yo lo menciono en algunas charlas, conferencias, ya ni siquiera nosotros lo elegimos como opción para tenerlo. Ustedes en cada aplicación que tenemos ya en nuestros dispositivos, ya no tenemos la opción porque en automático, incluso cuando buscamos una información, ya nos da la alternativa, en principio, con el uso de la inteligencia artificial o nuestros chats, nuestras conversaciones, ya se quiere optimizar. Es decir, ese sentido humano también se puede profesionalizar. No estoy en contra, o sea, estoy a favor de ello, pero sí con esa inquietud de saber cómo y de qué manera éticamente la vamos a aprender, ¿no? En principio, considero que la responsabilidad inicial es ser consciente de esto, que ya no lo podemos cambiar, es algo que ya viene, que ya está aquí, y entonces nos corresponde a nosotros prepararnos en ese sentido, así como en su momento se automatizaron en el uso de la Internet, que anteriormente consultábamos todo de manera digital o hacíamos más uso de bibliotecas físicas y posteriormente migramos a todo lo documentado electrónicamente. Eso también es otra era, por supuesto, un reto. Y en ese sentido, ¿por qué considero que se ha generado esta tendencia a la narrativa del miedo? Quizá que ciertos empleos van a desaparecer, que las máquinas van a ser mejores, que el talento humano perderá valor. Pero el error no está en la tecnología, está en cómo entendemos precisamente ese talento. ¿Cómo nos preparamos si sé que tengo este reto mayor a lo mejor a mi forma de pensar o mi creencia? Por tanto, ese es un valor también que debemos construir. ¿Qué debo hacer entonces a partir de este momento? Recuerdo por ahí en algunos momentos cuando se decía, las personas, va a llegar un momento que va a haber personas así en su momento se mencionaban con ese término, analfabetas en el ámbito sistemas, es decir, del uso de computadoras. Y esa era también una narrativa que en ese momento y hacía como con una dosis de tener cierto temor porque te tenías entonces que preparar a utilizar las máquinas, a utilizar las computadoras, los programas, no nada más es saberla encender, sino también ser en algunos casos ya muy especialistas en alguna materia específica del área de computación, el área de sistemas, etcétera. Por tanto, hemos creído durante décadas, no solamente con esta narrativa como hoy en día tenemos, como la que les comparto del uso de la IA, sino que también
ha habido una habilidad fija por creer y aprender. Eso lo comparto yo porque así me ha pasado. Colaboro también con algunas áreas, como ya les mencioné, tanto educativas como organizacionales, en la cual los retos son cada día más grandes porque decimos en ocasiones, la tecnología va a pasos agigantados y nosotros no necesariamente tenemos que alcanzarla, pero sí aprender de ese proceso. Por ello, en ese sentido, es algo que se tiene o no se tiene claro qué hacer. Por eso, el talento, considero, no es algo estático. El talento tiene y debe ser dinámico. Estamos hablando de un talento que pueda rediseñarse en una persona o por sí solo un talento de alguna habilidad, de tocar algún instrumento este, musical, a una forma de hacer las cosas. Es decir, todos esos talentos que ya por sí solo se ven como tal. Y es aquí cuando se encuentra una nueva etapa evolutiva. De entonces, con este tema, con este reto, ¿qué hacemos ahora en función a estas tecnologías y a este uso y cambio de pensar? Porque ahora también nos está invitando no solamente a pensar diferente, sino a colaborar, por supuesto, a conectarnos de una forma, a tener y obtener información de una forma que aparentemente puede O ser la sea más... que son los paradigmas que tenemos que cambiar, ¿verdad? No seguir pensando como pensábamos hace 2 años, ¿verdad? Porque 2 años tiene la IA de haber aparecido y que ya la estamos usando. Pero muy interesante lo que estás diciendo. Tenemos que cambiar los paradigmas. Yo te quiero contar que yo soy ingeniera de sistemas y soy matemática. Wow. Entonces he estado metida en todo lo que es tecnología y luego me cambié a esta área de desarrollo de negocios y de gerencia. Ya. Pero noto que el paradigma, que es lo que tú estás diciendo y que estoy totalmente de acuerdo, es el que tiene que cambiar, porque no es cuando empezaron las computadoras era el mismo miedo, ¿verdad? Van a venir a quitarnos todo. Claro, la inteligencia artificial es otra cosa totalmente diferente a una computadora, pero entonces nuestro paradigma tiene que cambiar y tú has dicho algo muy interesante. Tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que reconocer que no sabemos, porque el hecho de creer que ya lo sabemos todo, eso nos cierra y ya no hay lugar para nada nuevo. Entonces me encanta este enfoque de que tenemos que seguir aprendiendo. Perdón la interrupción, adelante, por favor. Al contrario, eso enriquece más. Y en efecto, aquí no es el problema la inteligencia artificial o el uso de la tecnología. El problema o en esta variable es que seguimos formando talento para un mundo quizá que ya no existe. Ese sería uno de los problemas o unas limitaciones si es que fuésemos con esa idea. De tal forma que si seguimos enseñando solo a memorizar, cuando las máquinas ya recuerdan mejor en ocasiones que nosotros, y yo lo veo así, a veces mi teléfono es mi extensión, cuando tenemos aquí agenda y tenemos en algunos que coincidir con diferentes horarios y demás, sobre todo cuando trabajamos en la virtualidad, que tengo colaboradores, por ejemplo, de diferentes partes de Latinoamérica y tenemos diferentes horarios, nos vamos a reunir y tenemos que coincidir. Entonces sí sigue siendo más que recordar, en ocasiones nos saturamos de actividades y sí nos sirve, o sea, definitivamente. Sin embargo, no se trata solamente de tener como ese dogma de enseñar a memorizar. Ese es uno de los retos, ¿no? Entendiendo cuáles serían como estos paradigmas, como bien dice. Y aquí también es que si seguimos entrenando para repetir. Eso ya lo hemos visto en los diferentes modelos educativos, ¿no? En su momento ha habido evoluciones tanto del modelo cognitivo como del modelo también que propone nuevas formas de construir pensamiento y de construir conocimiento en una esfera nueva, o en una esfera donde ahí se genere propiamente el conocimiento, no solamente por la repetición, que en su momento fue funcional el modelo cognitivista. Y asimismo, como se han evolucionado estos modelos, también así en el área o en la era de la automatización, ya todo queremos o se hace más rápido porque también es importante el factor tiempo y entonces ya incluso queremos que todo sea rápido para obtener esa información.
¿no? Ese es uno de los retos también y estos paradigmas. De tal forma que si seguimos evaluando solamente conocimientos, cuando lo que realmente importa es cómo pensamos, cómo decidimos y cómo creamos en función de una necesidad, en función de un propósito específico, en función también de nuestras necesidades y de nuestra forma de pensar. No solamente repetir patrones, porque eso justamente son lo que trabajan los algoritmos, ¿no? En repetir patrones aprendidos en información que ya está de alguna manera fija y que se genera una nueva a partir de esta interacción entre esos datos. Por tanto, no es que el talento humano esté perdiendo valor, eso yo lo creo y estoy segura y estoy consciente de ello. Es que aquí el modelo en el que lo estamos desarrollando quizá quedó atrás, ¿no? Si nos vamos con esta narrativa solamente de que pensemos en ese paradigma quizá de que la IA va a venir a cambiar todo lo humanamente repetitivo o posible. Va a ayudar, sí, va a funcionar, por supuesto, hemos visto bastantes aplicaciones y bastante marketing también, pero aquí la revelación es el cambio justamente de paradigma. La inteligencia artificial como tal no es que compita con el talento humano, sino que considero, y esto me gustó como lo pensé, o bueno, lo quiero compartir, es que considero que aquí expone los límites y también amplifica su potencial, porque no deja de ser un reto, ¿no? Estamos hablando que son datos, que son algoritmos muy precisos, que también nos hace que creamos una nueva forma de pensar. Entonces la pregunta ya no es ¿qué tanto sabes? La pregunta ahora es ¿qué tan bien piensas? ¿Qué tan rápido aprendes? ¿Y qué tan capaz eres de adaptarte a estos entornos? Y créanme que estas preguntas en su momento yo lo comparto con mis estudiantes en las charlas en grupo y les comparto, no solamente es cómo tú le pidas a la inteligencia, está bien si la van a usar, pero entonces hay que pensar mejor y usar su capacidad intelectual, su inteligencia nata, creativa, para que entonces este entorno o esta herramienta te sea útil para ti, para un beneficio no personal, sino más allá de tener también un beneficio de aprendizaje. Porque en esta nueva era, el valor ya no está en saber, en hacer simplemente una tarea con el uso de esa inteligencia. Considero y creo firmemente que está en saber rediseñar constantemente y que seamos capaces de adaptarnos a estos entornos, ¿no? Que sigue siendo, doctora, pues por supuesto, un reto, ¿no? Es como una nueva forma de decir, aquí está, ahora a partir de esto, ¿cómo aprendemos? De tal forma que el nuevo modelo de talento considero tres dimensiones específicamente para ello. Uno, que hoy en día el talento humano se fortalece en estas áreas. El pensamiento crítico, es decir, la capacidad de cuestionar, de analizar y sobre todo de tomar decisiones. Aprendizaje continuo, que es una manera también de estarnos formando, evolucionando, como lo hemos mencionado también en diferentes etapas, en diferentes momentos, desde los cambios que ha habido en estos procesos evolutivos de pensamientos, de uso de tecnología. Es decir, no aprender una vez, sino aprender todo el tiempo. Y es algo que en lo personal yo lo veo, lo vivo y no siento como esa necesidad de cada día tener que aprender algo, o en ocasiones como esa necesidad de, para poder contribuir en algo y que no sé o que no tengo ese dominio, entonces está ahí la toma de decisiones, que es el pensamiento crítico, para entonces decidir aprender o tener ese aprendizaje continuo y entonces se genera esa conciencia, esa empatía con ese propósito de que quiero aprender de nueva cuenta, pongamos el ejemplo, quiero aprender de uso de esta inteligencia para que sea una herramienta propositiva en este entorno de trabajo que les esté generando una problemática o un nivel de estrés que será necesario con hacer a lo mejor uso de este
algoritmo o de este prompt que les va a ayudar la inteligencia artificial, por ejemplo, para una tarea en específica. De tal manera que en ese sentido es como yo coincido con la interacción entre la inteligencia artificial y las tareas en donde el ser humano le dé sentido a hacer uso de esta herramienta. Y entonces, cuando combinamos ambos, no solamente ahí sustituimos talentos, creo que lo estamos evolucionando, lo estamos profesionalizando, lo estamos formando desde una perspectiva diferente. Por tanto, yo les haría esta pregunta. Anteriormente, como ya comentaba, ¿cómo hacemos a las personas más productivas? En el ámbito empresarial, esto lo vemos continuamente y me lo han cuestionado en algunas consultorías. ¿Cómo hacemos para que esta persona trabaje más, que rinda más, que sea más productiva en mis horas, en esas horas que le corresponden? ¿En qué momento también podemos evitar las horas de distracción, las horas precisamente con el uso de aparatos tecnológicos o dispositivos electrónicos en horas de trabajo? Era varias de las preguntas. La pregunta que nos tendríamos que hacer hoy en día es, ¿cómo entonces diseñamos personas capaces que evolucionan aún y con el cambio y con todos estos retos? Es decir, ¿cómo los integramos para que no sea un algo negativo que al momento de que llega o surge esta nueva forma de trabajar incluso, sea un reto para la persona o sea una desventaja, sino cómo nos preparamos como personas, como sociedad, como organización, como instituciones educativas? Porque si no nos formamos, tarde o temprano, cualquiera, incluso si lo vemos también, nuestros hijos, si no los informamos, se van a informar, quizá de una forma no tan correcta, por así llamarlo. Asimismo, los estudiantes, si nos preparamos como instituciones educativas, los estudiantes es tan sencillo con bajar una aplicación que ya lo pueden hacer uso porque no nos han preparado y formado antes de que llegaran esta tecnología, estarán de acuerdo. O sea que la parte ética, lo que estás mencionando ahorita es muy importante. La parte ética, ¿verdad? Tanto para el empleador como para el empleado, tanto para el profesor como para el alumno, y uno como padre también con sus hijos. Esta parte ética tiene que estar bien fuerte porque ya se han dado casos y hemos leído que la inteligencia artificial no tiene ética. Y entonces se puede ir por un camino que no sea ético y que no sea legal. Y hemos leído muchos casos que eso ha sucedido. O sea, que es bien importante aquí, ¿verdad? Esta parte ética. Claro, sobre todo reforzar, porque realmente los algoritmos sí tienen principios éticos, legales y en algunos casos que tienen que ver con cuestiones de seguridad. Sin embargo, quienes no somos especialistas técnicamente hablando en el uso, es decir, en el desarrollo de estas tecnologías, realmente no sabemos el grado de seguridad que tenemos con la interacción en este tema. Hay algunos casos que se han observado, por ejemplo, que se le hace una pregunta a una OpenAI, por ejemplo, y hace la observación de que si se quiere adaptar una imagen, que a lo mejor está haciendo mal uso de los derechos de autor. Eso está bien porque deben de estar cuidados esos algoritmos, es decir, que no sean tan sensibles de hacer esos cambios, sobre todo de uso de derechos de autor y demás con obras de todo tipo debe de estar. Sin embargo, no tenemos la garantía, sobre todo quienes estamos consumiendo estas herramientas, que lo vemos desde el punto de vista, vamos a llamarle así, como de consumidor, para que nos aporte un auxilio, una ayuda o una tarea en específico. Pero como no tenemos ese conocimiento experto, lo hablo desde el punto de vista de un usuario, del desarrollo, es decir, qué tan seguro va a estar esa información que yo le estoy proporcionando o que me está dando y también en qué nivel de ética puedo confiar, porque no nos podemos confiar. Eso sí es algo muy importante. Tomemos en cuenta que siguen siendo datos, datos que están en la Big Data, datos que están en un entorno digital donde el agente que va a llevar esta información, el agente, digamos, en este caso, la automatización, va a tomar esos datos, va a traer en función
de lo que se le pueda solicitar. Por tanto, aquí la orden la podemos hacer como un equivalente. Si yo tengo una persona que me auxilia en tareas, por supuesto, hablando de una persona que me va a auxiliar, y si yo le solicito que me haga una presentación de liderazgo, si no la oriento, si no la entreno a esa persona, me va a hacer una presentación de liderazgo en función de su conocimiento, en función de lo que pueda tener alcance para investigar. Sin embargo, si le digo, necesito esta presentación para este público objetivo, que sea liderazgo transformacional. Va dirigido a personas que van a tomar un curso específicamente de tantas horas. Es decir, que ya le estoy dando una indicación y le estoy ayudando a la persona para que tome decisiones en función de esa orden. Y por supuesto, dándole como la orientación y el camino. Si eso mismo lo traduzco a esta forma de donde un agente con inteligencia artificial me ayude, tendremos también que pensar en cómo hacer uso, éticamente hablando, de esa información que le voy a solicitar. Y aquí es donde viene la gran pregunta, o más allá de esa pregunta, ¿qué estamos haciendo entonces para adaptarnos como personas que estamos también con una responsabilidad de formar, y también las grandes organizaciones que están haciendo uso de esto, es decir, quienes lo han desarrollado, que también en ese sentido hay bastante competencia, que se generen esos principios de eticidad para llevar a cabo estos contextos? Y sobre todo, por ahí leí algunos notificaciones de que también la influencia de las redes sociales puede ser también muy benéfica para algunos casos, pero también un riesgo si no se sabe consumir. Por tanto, esos criterios de cuidado y sobre todo en este principio de la ética, en lo que va a generar una toma de decisiones en función de lo que le dé esta inteligencia artificial, sí puede ser o generar algún riesgo. Por tanto, nos corresponde, creo que a todos los que estamos presentes en este momento, en ser también conscientes de hacer uso responsable de ese tipo de aplicaciones. Y bueno, en ese sentido, ya como vamos cerrando, igual vamos ahí, ustedes me irán orientando en el tiempo, pero considero esto una oportunidad histórica. Cada vez estamos frente a una oportunidad histórica en diferentes contextos. No solamente de competir en este sentido con la tecnología, sino de redefinir lo que significa ser humano y ser humano en un mundo tecnológico. Considero que el talento, e insisto de nuevo, no es que esté desapareciendo. No lo podemos desaparecer con el uso de esta tecnología. Considero que esto está cambiando. Ya les mencionaba la forma de rediseñarse, la forma de construirse y, por supuesto, la forma de pensar. También esa invitación a pensar diferente. Por ello, en esta nueva era, el talento considero que no se reemplazará, se rediseñará en este sentido de este cambio de paradigma, esta forma de ver y cómo va evolucionando también una sociedad a partir de este uso de estas tecnologías, y que también vienen a traernos beneficios, definitivamente sí. Pero ahí está el principio de tomar decisiones en función de algo que también vaya a generar un propósito o ayudar oportunamente en algunas tareas repetitivas, sin dejar también ese nivel de conciencia de hacerlo cada vez más consciente y con esta apertura de aprender, de ir más allá, no solamente de tenerle el temor, porque si nos quedamos en la narrativa del temor, entonces nos podemos quedar bloqueados sin antes darnos esa oportunidad de aprender. Por tanto, pues la invitación es: aprendamos, vayamos a estos entornos con esa precaución, pero no solamente con la narrativa del miedo. Y con esto cerraría. La inteligencia artificial considero firmemente que no reemplaza al talento humano, lo redefine. Lo que esto significa realmente tener talento. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Me parece excelente tu presentación. Muchísimas gracias. Ahora solo quisiera que nos mandaras un mensaje. ¿Cuál es el mensaje central que nos puedes mandar aquí en 30 segundos? Mándanos un mensaje
central sobre todo esto que conversamos el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Principalmente agradecerles este foro de oportunidad. Lo veo muy viable. Le reconozco también que se haga cada vez esta difusión, estos espacios donde podemos tener esta oportunidad de compartir a nivel de experiencia y a nivel también de generar algo de, pues un pensamiento, un valor adicional y sobre todo invitarlas a que sigamos en este ámbito del aprendizaje, a que no nos quedemos estáticas, a que sigamos aprendiendo, que no lo veamos los retos, ya sean tecnológicos, ya sean de algún aspecto laboralmente hablando o un reto incluso a nivel de contexto geográfico, a nivel incluso de idioma, que no nos quedemos ahí, sino el principio es vayamos allá a aprender. ¿Qué más tiene la vida para aportarnos y qué tan dispuestos estamos a aprender de esto? Muchas Muchísimas gracias. gracias, Eugenia. Ha sido un gran gusto poder escucharte. Esperamos tenerte nuevamente por aquí y felicitaciones por ser una mujer referente 2026. Muchísimas gracias. Un abrazo virtual para ti. Bendiciones. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego.